Tenemos la línea B, que es la línea fina, es la línea que se utiliza para proyectar, para referenciar, para aspectos que son ficticios, tal y como lo determina la descripción de la aplicación. Básicamente, la línea fina la usamos como línea de construcción. Es la que siempre se va a trazar con la mina de grafito H. Todo el conjunto de minas H son las que se utilizan para el trazado de líneas H. Si usted va a trabajar con dibujo digital, las líneas finas son para construir la forma, para construir el gráfico. Luego que se limpia ya el gráfico, entonces se van dando las terminaciones que se hacen con la línea de llena o línea gruesa. Luego tenemos las líneas de corte, se hacen con instrumentos, que son las que van en zigzag, que son las que aparecen en la C y la D, o las que yo hago a mano alzada. Luego están las líneas gruesas de trazo, que se utilizan para definir todos los planos ocultos. Todo lo que estoy hablando puede hacerse manual o se puede hacer digital, que es a lo que se refiere al manejo automatizado en el subíndice. Tenemos las líneas gruesas de trazo y las líneas finas de trazo, que siempre se trabajan en los planos ocultos para identificar planos o líneas ocultas. Luego tenemos las líneas finas de trazo, que se manejan para los trazados simétricos, para dar trayectoria, para trazar ejes. Luego tenemos las combinaciones de gruesas o finas con trazo y punto, que siempre van a ser usadas para manejar e identificar trazos en un plano que va a ser seccionado o plano de corte. Tenemos, fíjense que de ahí en adelante va trabajando todo lo que es línea gruesa de trazo y puntos, que es para indicar líneas o superficie en objetos específicos o particulares, para indicar un corte. Y por último, la línea de trazos dobles y de doble punto, que es para manejar contorno y aspectos de corte. O sea, que todo lo que vamos viendo de línea, de trazos y puntos, de ahí hacia abajo, todo eso lo vamos a usar con planos de corte. Todo eso se va a ver de manera detallada cuando nosotros estemos manejando el tema ya de proyecciones. Para poder visualizar las vistas o partes de un objeto en todas sus caras de manera descriptiva en el plano bidimensional. En esta oportunidad, nosotros vamos a manejar el campo de trabajo diferente. La parte inferior la vamos a separar 3, desde el borde del papel hacia arriba. Vamos a marcar 3 y lo voy a marcar con una felpa roja para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Desde ese punto a este punto vamos a tener 3 centímetros. Lo demás quedamos igual, con 1.5 en los lados superior, laterales, y solamente vamos a dejar 3 en la parte inferior. El propósito es que podamos tener la amplitud para la colocación de los instrumentos y poder tener el manejo del trazado. Vamos a dividir el campo de trabajo en 4 partes.
Recuerden que para construir debo tener la mina 2H, todo lo que es H. Y voy a trazar una pequeña línea. Recuerden que no debo trazar la línea que abarque todo el campo de trabajo. Siempre identificando los puntos de diagonal y ahí tengo el centro de mi campo de trabajo. Intervenir. Trazo la línea y voy a trazar la vertical. El propósito de este ejercicio es centrado. Así como aprendí a encontrar el centro del campo de trabajo a partir de las diagonales, este mismo procedimiento lo vamos a usar en el recuadro número 1 y vamos a trabajar un rectángulo que tiene 16 de largo por 10 de alto, debidamente centrado en el campo número 1. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es encontrar el centro del recuadro número 1, que voy a aplicar el mismo procedimiento que hice para encontrar el centro en el campo de trabajo. Recalcando siempre que no debo trabajar el trazo de las diagonales de manera completa en el recuadro. Encontré mi centro en el campo de trabajo número 1. Para centrar se utiliza la siguiente disposición con las medidas. Me piden un rectángulo de 16 por 10 y ese rectángulo para centrar, yo debo centrar sus medidas en el centro del campo de trabajo donde voy a hacer el gráfico. Si tengo 16 de longitud, la mitad de 16 es 8. Y ubico la mitad de mi dimensión en el mismo centro de mi campo de trabajo. 16 y 0. Ahí tengo 16 de longitud. La altura será 10, donde voy a identificar la mitad de 10 es 5 y voy a medir 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Okay. Avisamos cuando ya el escalímetro se vaya a cambiar. Vuelvo y coloco la reglilla. Los que están trabajando con regla T, recuerden que la cabeza debe quedar totalmente agarrada en el lateral. Ahorita cuando termine la explicación voy a ubicar la regla T para aquellos que tienen tablero, la mesa de dibujo. Ubico, siempre se dibuja de arriba hacia abajo. Aunque usted esté trabajando digital, el dibujo se construye de arriba hacia abajo. Ese es el orden. Y tengo la parte superior y el trazo de las verticales. Fíjense que ya tenemos aquí el rectángulo de 16 por 10. ¿Lo ven? En este rectángulo de 16 por 10
debidamente construido con lápiz 2H, con la mina H. Recuerden que la mina H es la mina de construir. Vamos a trazar una línea de referencia para poder hacer el primer trazado de líneas para las verticales. Esa línea de referencia de medida también es una línea de construcción. Y como no debe tener protagonismo, la vamos a trazar en la parte inferior del recuadro en un trazado, como dice la descripción de línea, suave. Fíjense que no se nota, fíjense la diferencia entre ese trazo y este trazo, no se nota. Y vamos a dividir en 0.5, que me va a quedar una división exacta, porque si tenemos 16, al dividir en 0.5 va a quedar en partes iguales. Aquí ponemos a prueba nuestra destreza de visualización. Aquí aflora todo el que necesita lente, ¿eh? Y vamos a marcar. Este proceso es importante que ustedes lo tengan dominado porque lo van a usar tanto para dibujo manual como para dibujo digital. Siempre que voy a trazar líneas paralelas necesito una línea de referencia. Y luego que está todo dividido, vamos a trazar colocando de manera correcta, asegurando que la reglilla esté. Aquí podemos poner seguro en la regla para evitar que ella se mueva. Podemos colocar el cartabón que quede totalmente alineado para comenzar el trazo de líneas verticales de abajo hacia arriba. Es importante que ustedes aprendan el dominio del lápiz, todas en líneas de construcción. Al trazar de abajo hacia arriba, fíjense que yo doy un pequeño giro, como un semicírculo. Eso se aprende y se domina la destreza con el tiempo. Ustedes casi no dibujan ya manual, pero es importante para un arquitecto saber expresarse en el lenguaje gráfico, y en algún momento van a tener que usar el manejo de las técnicas de dibujo para resolver cualquier ejercicio de manera rápida. Esta intersección de la regla paralela con la colocación del cartabón da 90 grados. Esa perpendicularidad es la que garantiza la verticalidad de esa línea trazada. En mi caso soy izquierda, pero ustedes aplican los derechos. El concepto siguiente: el trazo debe ir quedando limpio. No debo, después de trazar, volver a pasar el instrumento, porque puedo ensuciar con el roce del instrumento en el papel, puedo ensuciar el resultado. Y uno de los aspectos que se valora en el dibujo es la limpieza. Limpieza en el trazo, pero también limpieza en el manejo.
Cuadro número 2, voy a trabajar con líneas horizontales. El proceso de trabajar con líneas horizontales se hace con un trazo de línea de referencia vertical para poder dividir. Y lo voy a hacer lo más próximo a su extremo. En una línea suave, ¿lo ven? La diferencia del trazo de línea fina con una línea de construcción, cómo se va degradando y cómo yo voy controlando el trazo, aunque tenga la misma mina, para poder hacer diferenciación. Aquí voy a trabajar dividiendo 0.5 y aquí tenemos que tener divisiones iguales, porque si tengo 10, todo me tiene que quedar en partes iguales. Línea de referencia para trazado de medidas. Después de dividir todo, fíjense que todo es un proceso. Usted traza todas las medidas después de dividir, entonces comenzamos arriba hacia abajo a trazar las líneas. En 2H también. Y así voy a llenar el recuadro número 2. Dice cuadrícula a 90 grados. Ok. Ya tenemos el recuadro número 3 y vamos a trazar ahora una línea de referencia para medir 1 centímetro. La puedo inclusive bajar del recuadro número 1, pero prefiero medirla para volver a practicar el trazado. Recuerden, bien abajito. Y vuelvo a medir 0.5. Cuando voy a hacer este tipo de trazo, debo hacer referencia al centro. Y la línea del centro es mi referencia, porque ya voy a construir una figura. Cuando coloco 0.5, la línea de medida, fíjense, esto es lo que se llama línea de control. Esta línea cae justo en el punto de la unidad. ¿Lo ven? Entonces voy a dividir 1. En este caso ya no es 0.5, sino 1. Debo tener precisión, mucha precisión.
y voy a trazar líneas verticales Profe, no estoy entendiendo por qué estamos haciendo líneas verticales. No eran diagonales. No, por eso yo le dije que no eran diagonales, que yo iba a explicar el ejercicio y mandé por WhatsApp la figura que vamos a trabajar. Ah, ya, yo pensaba que estábamos haciendo la de abajo del primero. No, Una pregunta, si en el primero que son verticales yo hice la línea de referencia horizontal un poco más en el medio, no importa. no importa, eso no tiene que ver. Ok. Vimos cómo tenemos ahora separado uno y uno. Por la parte central, en el mismo centro, voy a trazar una línea diagonal que va a ir, voy a poner el cartabón de este lado para tener más precisión, que va a ir desde este punto a este punto de la diagonal, y por donde quiera que me corta la vertical voy a trazar una horizontal. La pasé por el centro que me abarcara desde la intersección del inicio de esa línea a la intersección de aquí abajo. Aquí sí tiene que ser preciso. ¿Lo ven? Pero por el centro. Ok, gracias. Míralo ahí. Aquí pasa por el centro y aquí. Ahora voy a trazar líneas horizontales donde quiera que esa diagonal a 45, esa línea la tracé, importante ese dato, con el cartabón de 45 grados. ¿Lo ven? Donde quiera que ella cortó una vertical, y aquí sí tengo que tener cuidado con la precisión. Voy a trazar una línea horizontal y ya voy definiendo la cuadrícula.